Seguid cada uno militando en pos de vuestras ideas, pero hacer el favor de buscar un marco común para vosotros y para el resto del pueblo español. Y ese marco se llama República. Pero no la segunda, la tercera República Española. ¿Qué os molesta a vosotros, personas del 15M, compartir con otros colectivos el ideal de la Tercera República? ¿Qué os molesta? ¿Qué os molesta a vosotros, personas de partidos políticos distintos, sindicatos, compartir con los demás un proyecto de Tercera República para que vuestras ideas puedan avanzar? Buscar una casa común para que estéis mejor que en esta casa. ¿Qué os molesta? ¿Qué os molesta a vosotras, feministas, encontrar un proyecto de república donde podáis decidir perfectamente y os encontréis a vuestras anchas para reivindicar vuestro proyecto? ¿Qué os molesta? ¿Qué os molesta, ecologistas? Buscar con los demás, con esos que estáis permanentemente en la calle, un ámbito común para que os sintáis en una plataforma de mayor libertad. ¿Qué os molesta? Pues si no os molesta a nadie, ¿qué hacéis que no estáis ya hablando con los demás para empezar a discutir qué clase de república queréis para España? Y esto es el momento en que yo tengo que plantear mi propuesta, que será mala, buena, regular, pero esta propuesta que hacemos Carmen y yo es la primera que ha habido en España donde en vez de hablar de la segunda y de la república y sacar bandera, plantea, no, queremos una república que tenga esto y esto. Venga, vamos a discutir. Vamos a traer república de verdad. Todo el tiempo que perdamos en insultar al rey no sirve. De vez en cuando hay que decir un par de cosas, ni caso. Si conseguimos la república, como digo, se le da el billete y se le pone la frontera. Ya está. No gastéis más tiempo. No gastéis más tiempo. Esos mensajes en internet, esos chistes, por ahí se va la fuerza. Somos un pueblo que saca chistes de los problemas, pero se queda en el chiste. Ese folclore no sirve. Es pérdida de fuerza por el sentido del humor. El sentido del humor tiene una fase que es buena, que disuelve problemas, que ayuda, pero tiene otra fase, que es la fase que yo llamo de la droga, la fase que sirve para adormecer el sentido. Me voy por el chiste, me voy por la crítica, lo sabéis perfectamente en Cádiz, que está muy bien. Yo soy un apasionado de los carnavales de Cádiz, pero ojo como la fuerza de la crítica se queda ahí, y el poder le da igual. Son 3 días, 7, 8, 20 días de carnavales que pasan. Por tanto, vamos a hablar de un proyecto que esté enraizado. Pues bien, para mí, para Carmen, la república que proponemos se tiene que hacer en torno a 7 ejes, a 7 ideas fundamentales. La primera idea es que la república, la Tercera República Española, tiene que introducir en su Constitución, para que se cumpla, la solemne Declaración de Derechos Humanos. Esto que parece una tontería o una digresión, estamos en un país curiosísimo. Los famosos derechos humanos son muchas veces defendidos por la derecha para hablar de que hay que tener libertades, hay que tener elecciones, etcétera, etcétera. Pero al llegar al artículo 22, podéis esta noche, si no tenéis en vuestra casa, picar en internet de derechos humanos. Son 30 artículos, muy curioso. Al llegar al 22 se dice, todo el mundo tiene derecho al trabajo. Todo el mundo tiene derecho a vacaciones periódicas pagadas. La mujer tiene derecho al mismo salario haciendo el mismo trabajo que el hombre. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un subsidio en caso de desempleo. Estos son los derechos humanos. De estos, la derecha no quiere saber nada. Pero tengo que ser un poco crítico con nosotros mismos, los de izquierda. A veces la izquierda a esto le llama que esto es burgués. Vaya, una declaración burguesa que plantea atacar a uno de los problemas que tenemos, por favor. Los derechos humanos tienen un problema. El problema es que a pesar de que está apoyado por todos los países de la tierra, que se comprometieron con su firma a cumplirlo, en concreto en España, a partir del 27 de julio de 1977, en que Adolfo Suárez, en nombre del Reino de España, se comprometió a que se cumpliesen, no se cumplen. Pero no pensad que las leyes se van a cumplir porque existan. Hombre, vamos a dejarnos ya de soñar. Somos muy dados como país. Vamos a hacer una ley, ¿y qué sirve? Las leyes funcionan
cuando se obliga a que se cumplan y a cumplirlas, cuando detrás hay fuerza para cumplirlas. No soñéis con las leyes escritas. Si están escritas y no luchamos para que se cumplan, las leyes no tienen ningún sentido, no sirven para nada. Mirad a Rajoy, está todos los días vulnerando la Constitución y los demás callados. Y lo va a seguir haciendo, porque él tiene la fuerza suficiente para vulnerar la Constitución actual y los demás estamos callados. Si no, ¿cómo tendría sentido cuando se dice en el artículo 128 de esta Constitución monárquica que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general? ¿Cómo no utilizar para nacionalizar cuando decimos que la riqueza del país está subordinada al interés general? Sin embargo, ellos la utilizan para el sentido contrario. Por tanto, es una advertencia. Las leyes, para que funcionen, hay que obligar a que se cumplan. Y si el pueblo no está detrás de una ley empujando, no se va a cumplir. No esperéis, como aquel que estaba con la boca abierta, que le cayese la breva en la boca. No, hay que ir por la breva y coger. Pues los derechos humanos significan, trasladados al proyecto de Constitución, lo siguiente: sociedad de pleno empleo. El trabajo no es un privilegio, es un derecho. A mí me duele escuchar: no te quejes, que tiene el privilegio de trabajar. Hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí hemos llegado, españoles, a considerar que el que trabaja tiene un privilegio. El que trabaja tiene un derecho, y tú no le eches en culpa que tiene un privilegio. Tú lucha por tenerlo tú. No, en tu envidia no lo tires hacia abajo. La igualdad es hacia arriba, nunca la igualdad hacia abajo. Yo quiero ser igual con otro, que viva mejor, pero que seamos iguales viviendo peor, eso es la envidia, por no decir otro nombre tremendo. Pues bien, sociedad de pleno empleo, que no es fácil, porque hay que hablar de economía, hay que hablar de repartir el trabajo. Mirad, la República tiene que meterle mano a una idea fundamental. Y no hay trabajo para todos los hombres y mujeres a 8 horas diarias. No lo hay. Por tanto, habrá que empezar, sindicatos, a hablar de cómo repartimos el empleo. Y habrá que hablar del salario que cobras en la mano. Pero hay otro salario que a veces no le das importancia. Es el salario indirecto, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la beneficencia, los actos sociales. Eso es salario. Y hay otro salario que es la pensión. A veces habrá que pensar si esos salarios no son tan importantes como el salario directo. ¿Vamos a discutirlo? ¿Queremos pleno empleo? Pues vamos a trabajar por eso. Pero claro, para trabajar por eso, vosotros y vosotras, los que queréis la República, tenéis que tener una cosa muy clara. A partir de ahora, la República significa lo siguiente: el poder político derivado del pueblo le dice a la economía por dónde tiene que ir. Y en esto quiero ser especialmente enfático. No vale el mercado, ni la maldita palabra competitividad, por la cual los trabajadores se enfrentan por conseguir un puesto de trabajo y terminan vendiendo su fuerza de trabajo cada mes más barata. Maldita palabra que ha entrado en las organizaciones sociales y políticas. Maldita palabra el crecimiento sostenido. El planeta no admite tanto ataque produciendo. El planeta quiere oír hablar de repartir, hermoso verbo, no solamente de crecer, sino de repartir, porque los derechos humanos están hechos para los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra, no solamente para los poquitos de Andalucía, para todos los demás. Pues bien, esto significa, esa sociedad de pleno empleo, que las decisiones económicas las toma el pueblo a través de sus representantes y que los mercados no pintan absolutamente nada. Y esto es gordo, porque significa enfrentarse a los poderes económicos. Los poderes económicos no son Rajoy ni Montero. Los poderes económicos son Banco de Santander, Banco de Bilbao, Vizcaya, las eléctricas, Endesa, Gas Natural, las 35 empresas del IBEX. Esos son los auténticos poderes de este país.
y hay que enfrentarse a ellos. Lo que ocurre es que cuando vayamos a enfrentarnos se pondrá delante el capataz de la finca, que es el gobierno, pero es el capataz, y ahí vendrá el choque, pero hay que enfrentarse a esos poderes económicos. Si no, protestad lo que queráis, ¿eh? No hay solución para este país hasta que no sepamos a quién nos enfrentamos con cabeza, con inteligencia, nada de enfrentamientos alocados que satisfacen nuestro ego porque hemos estado en una manifestación, hemos tirado un par de cócteles molotov y después ¿qué? Mucha cabeza. Por tanto, significa tener claro que la economía tiene que ser dirigida, utilizo la palabra, desde los poderes públicos. Como admitamos que los mercados, es decir, Europa, la señora Merkel, la banca internacional, es la que decida, vámonos ya, aquí no hacemos nada, ni vosotros ni yo, estamos perdiendo tiempo. Sociedad de pleno empleo, desarrollo sostenible. No hablo de crecer, hablo de desarrollar. Hablo de donde haya industria, pero que no contamine, y empresas que estén al servicio del desarrollo y el mantenimiento de la naturaleza. Protección social plena. Yo me acojo a los derechos humanos firmados por el Reino de España. Cualquier persona parada tiene derecho a un subsidio, no para mantener vagos, ni mucho menos, simplemente para cumplir un derecho humano. Esto está en la solemne Declaración de Derechos Humanos. Repito, eso lo ha firmado el Reino de España. Cuando la boca se le llena a la derecha hablando de derechos humanos, cuando le enseñáis esto, a partir de ahí vuelve la espalda y se da media vuelta. La Tercera República tiene que decir, esta es la bandera de los derechos humanos. La protección social plena, el reparto del trabajo. Esta es la primera línea, la primera vara del proyecto de Constitución de Tercera República que os presentamos. ¿Merece la pena luchar por esto? Vosotros veréis. Pero toda propuesta de Constitución que no tenga esto, yo creo que es música. Mañana vamos a cantar el himno de Riego. Vamos a recordar la República. ¿Y qué? A proponer una alternativa. Porque la República está para resolver los problemas de hoy. No es cuestión de cambiar a un rey por un presidente. Eso es puro folclore. Eso es la guinda. Es cambiar la correlación de fuerza. ¿Quién manda? Es quién tiene el poder. ¿Lo tiene el pueblo o lo tiene un grupo? Ese es el problema. Ese es el problema de la República. No es otro. Es un problema de poder para definir una sociedad. Primera vara que se lanza. Derechos humanos, Carta de la Tierra, que yo recomendaría esta noche o mañana que entréis en internet, lo pulséis y pongáis Carta de la Tierra. Leed ese documento, por favor. Se aprobó en el año 2000. Lo firmaron y lo hicieron teólogos como Leonard Boff, gente como Mikhail Gorbachev, otros políticos españoles, catedráticos, personas ilustres, internacionales, ahí está. Segunda línea. La República es democracia. Dicho así, qué bonito, también estamos en una democracia ahora, y no lo creemos. Ahora, ¿en qué se nota que estamos en democracia? En que vamos a votar, nada más, nada más. Hombre, es mejor esto que no la dictadura de Franco, pero ya es bastante desgracia tener que compararse con Franco para decir que esto es bueno. Y el concepto de democracia significa cumplimiento del texto constitucional, control sobre el poder. Ya que hablamos de elecciones, cambiar la ley electoral, porque esta es infumable e inaguantable. No podemos pensar que, por ejemplo, yo que he sido diputado por Madrid, yo tenía detrás mía cerca de 200.000 votos, mientras que diputados del PP o el PSOE tenían 60.000. Esto no funciona. ¿Por qué? Porque en medio hay una cosa que se llama ley electoral que tergiversa el sentido del voto popular. Democracia es hablar de una ley que obliga a ayuntamientos, diputaciones a una participación ciudadana. Democracia es que la iniciativa legislativa popular no tenga la necesidad de tener tantos cientos de miles, sino que se haga con menos firmas. Que además la gente pueda tener iniciativas que impliquen un esfuerzo menor para que sea más fácil.
Democracia, que significa el control democrático sobre los medios de comunicación de titularidad pública. Hay con los medios de comunicación. Son medios que pueden conformar la mentalidad de la gente, la mentalidad sumisa. Y es muy fácil, ya lo inventó Franco. Fútbol. Ahora hay más fútbol que con Franco. Muchísimo más. Ya está inventado. Concursos facilones. Todo aquello que embote la inteligencia, que duerma el sentido, que nos haga seguidores de cualquier consumo y sobre todo que impida ese magnífico y heroico ejercicio que es el pensar con la cabeza de cada uno y sacar unas conclusiones y poner con los demás en sintonía nuestro pensamiento y nuestra propuesta. Democracia, que significa que la participación del pueblo implica que tratados internacionales como el de Maastricht y un largo etcétera tienen que ser consultados mediante referéndum y no a unas cortes que ya están entregadas, rendidas, seducidas, vendidas al poder económico, como ha ocurrido en este país. ¿Os parece ya poco hablar de democracia? ¿Verdad que no es votar solamente? Y podía seguir, en el libro están las ideas. La tercera línea de una constitución democrática para la Tercera República es hablar de paz. También el discurso puede ser muy sencillo. Paz, ¡ay, qué bien! Una pelita, muy bien, la paz, muy bien. Pero el concepto paz y el concepto seguridad no es un concepto militar, es un concepto civil. Una sociedad segura es la que tiene puestos de trabajo y educación y cultura y que necesita menos armamento, porque el armamento es, entre otras razones, un negocio. No sé si sabéis que hace un año estalló el escándalo que salió en los medios un par de días y lo taparon, todos los medios, todo. Resulta que el gobierno Zapatero se endeudó para comprar material bélico por valor de 30.000 millones de euros. He dicho 30.000 millones de euros. Y cuando el alto Estado Mayor del Ejército emitió un informe, dijo: este material no sirve para nada. Es decir, los militares reconocieron que aquel armamento comprado no les servía, entre otras razones, porque cuando se compra armamento a determinadas potencias, tanto a Estados Unidos, los códigos informáticos que permiten que ese armamento se ponga en posición y dispare, los tiene Estados Unidos, no los da. Es decir, si ese armamento lo queremos utilizar contra cualquier otro país, si a Estados Unidos no lo permite, no lo podemos utilizar. Lo que ocurre es que detrás del armamento hay gente que trinca, gente que son ministros, y otros que también no han sido ministros, y algo más importante, que han estado trincando y siguen trincando con la compra de armamento. Claro, ¿cómo entras armamento? ¿Cómo nos gusta ver la cabra de la Legión, los desfiles militares, las consignas, el patriotismo barato, de opereta, zafio y vacío? El patriotismo son los españoles y las españolas. Nada de esa España hipotética de pandereta, por otra parte, que no representa a nadie. La paz significa que los gastos fundamentales son gastos sociales, educación, cultura. No tenemos ejército. En el libro se hace una propuesta de ejército. Durante un tiempo tendremos que defender unas fronteras, pero el ejército puede tener durante un tiempo otro fin. Ya hay unidades del ejército dedicadas a las grandes catástrofes. ¿Por qué no militares, hombres y mujeres con uniforme, con la disciplina de vuestra ocupación, no os dedicáis, o os dedican, porque no depende de ellos, a estar cuidando de que haya situaciones de emergencia que puedan ser fácilmente atajadas? ¿Por qué el sentido de al servicio de la comunidad, esta élite de personas militarizadas, disciplinadas, no se pone al servicio de cuidar para que esto funcione mejor? ¿Por qué tiene que ser disparando tiros? Porque, entre otras razones, no hace falta el gasto en armamento, un armamento simple. ¿Y por qué? Pues hay un argumento técnico, no es un argumento poético, que también. Mirad, si algo demuestran las guerras del último decenio, es que la guerra se gana en el aire. Los americanos
no tuvieron, digamos, valor de entrar su infantería en Irak. Primero machacaron Irak desde el aire. Los americanos no tuvieron reaños de entrar en Yugoslavia con su infantería hasta que no la machacaron desde el aire. ¿Qué estoy diciendo? Que hoy el poder militar es el poder aéreo, los misiles, los aviones, los drones. Y este pobre país nuestro, y no digo pobre en el sentido de pena, sino de cariño, ¿para qué quiere gastar armamento de ese tipo? Una de dos: o nos arruinamos para tener un brillante material de tipo aéreo y pasamos hambre, o decimos no, queremos un material bélico, el justito, imprescindible, y esos gastos vamos a otro sitio. O queremos igualarnos con Estados Unidos, o queremos entrar en el camino que inició Grecia. Esa pobre Grecia arruinada es porcentualmente el país que más dedica a gasto militar. ¿Y sabéis por qué? Porque el proyecto europeo, este de la Europa extraordinaria, a través de la Agencia de Armamento Europea, obliga a cada país a comprar armamento. Ahora tenéis ya la explicación del gasto. Nos obligan, gracias al Tratado de Maastricht. ¡Ay, aquel Maastricht, fuerzas políticas, sindicatos! ¿Veis las consecuencias que esto tenía? Una política de paz significa, vamos a empezar a hablar de derrota. Tranquilo, no es cuestión de ir allí, gente con unas piedras y unos palos. Vamos a empezar una labor diplomática, pero advirtiendo, señores, nuestro proyecto es que cuando esto se termine, ustedes se van. Y vamos a hablar de la pertenencia a la Alianza Atlántica. Esto no es inmediato. Un proyecto republicano no es para mañana. Aquí hay que pensar en décadas. Uno de los dramas de la política actual es que piensa nada más que para las elecciones. No piensa más allá. Si la política es algo serio, es cuando el político planifica para decenios. Yo como alcalde, y me dedico a mis compañeros alcaldes y concejales, seguramente estarán de acuerdo conmigo. El dinero que más luce en un ayuntamiento es el que se entierra. ¿Qué estoy diciendo? Canalizaciones, cloacas, conducciones. Cuando se abre Cristo, que caiga el agua. Un jardín se monta en un momento y luce mucho, pero el político que quiere a su pueblo tiene que pensar en 10, 12, 15 o 20 años, aunque sea otro el que corte la cinta. Pero esa es la grandeza de la política. Pues bien, pensando en este sentido, es como tenemos que plantear esta propuesta de paz. Yo sé que mañana no podemos irnos de la OTAN, porque sí, pero empezamos a trabajar paso a paso. O el tema de Rota. Rota tiene un tiempo en que se cumple, empecemos a trabajar. El objetivo de la República es que no haya Rota y que no estemos en la OTAN. Objetivo que está ahí. Y empezamos a colocar la maquinaria diplomática y política y la maquinaria de la democracia. Pero el objetivo debe decirse. Esto es la paz. Por tanto, pacifistas, ¿no merece la pena luchar por esta república? Seguid vosotros con vuestros planteamientos pacifistas, pero buscar entre los demás la república que os va a facilitar que lo sigáis defendiendo, más allá de lo que incluso pueda presentar el planteamiento republicano. Pero república es también austeridad. Da miedo decir esta palabra. Yo contaré una anécdota de un debate que tuve hace años cuando yo hablaba de austeridad. Era cuando estaba el país, el dinero fluía, corría por todas partes. Venga a vender España, venga a vender la industria, venga a vender la banca oficial. Yo hablaba de austeridad. Y me decían, no debes hablar de austeridad porque a la gente no le gusta. Habla de vivir bien. Mi respuesta fue, a mí me da miedo hablar de vivir bien. ¿Por qué significa vivir bien? 3 coches, 2 chalets. ¿Vamos a hablar de qué es vivir bien? Pues si vamos a hablar de vivir bien, tengo que hablar de austeridad. La palabra austeridad es una palabra de izquierdas, que significa gastar lo justo, lo preciso, lo necesario. Que significa gastarlo en aquellas cosas que son fundamentales: educación, salud, tejido productivo, tanto en la industria como en el campo, como en la pesca. Austeridad significa
que hay que abandonar los gastos suntuarios. Queridos compañeros alcaldes, ¿cuántos ayuntamientos erigen un magnífico aeropuerto y no vuelan ni las moscas? El caso de Castellón, de Ciudad Real. ¿Cuántos lugares erige un magnífico hospital, pero después hay que mantenerlo y se abandona? El gasto de faraonismo, que es algo muy en la cultura de los ayuntamientos, de las inauguraciones, es un despilfarro tremendo. Queridos compañeros alcaldes, ¿cuántos funcionarios a dedo hay en las distintas corporaciones? Asesores, asesores de asesores, asesores de asesores de asesores. Bien, austeridad, por tanto, es saber administrar el dinero público correctamente. Y si hace falta, que seguramente hará falta, una reforma fiscal para que paguen los que tienen que pagar. Eso también es austeridad. Es decir, cuando abrimos ya el diafragma y vemos lo que significa la palabra austeridad, nos damos cuenta que no le tengáis miedo. Es que Rajoy habla de austeridad. No, Rajoy a esa palabra la ha pervertido, la ha prostituido, porque en todas razones el poder este prostituye las palabras, las cambia de sentido, le da un significado totalmente distinto a lo que son. Yo me hice amante de la palabra austeridad y del concepto, aparte porque soy un niño que se ha criado en la época difícil, donde mi madre decía, este pan para este queso y este queso para este pan, y estoy aquí, no me he muerto, en donde con un poquito que tengamos para vivir es suficiente vivir bien. Lo importante es vivir bien con los demás en una sociedad fraterna, y para eso no hay que tener 20 chalés ni 40 coches, ¿eh? Pues bien, la palabra austeridad constituyó un discurso memorable de un gran secretario general del Partido Comunista Italiano, llamado Enrico Berlinguer, que en los años 70 celebró dos asambleas, una de sindicalistas en Milán y otra de intelectuales. Y allí fue aquel hombre regranando el sentido revolucionario y profundo de la palabra austeridad. Yo aconsejaría que lo leyerais. Es un monumento a una visión republicana de la austeridad. Pero austeridad, el siguiente eje, es separación de la Iglesia y del Estado. Ya está bien. Ya está bien, hombre. Que en el año 79... Mirad, uno de los problemas que tiene nuestro país, y no se ha dado cuenta todavía, es que desde el año 340 y tantos, el emperador Teodosio hizo que el Estado y la Iglesia se casaran. Matrimonio que ha permanecido sin divorcio hasta hoy. Salvo en el breve espacio de tiempo de la Primera República y el de la Segunda, la Iglesia ha estado viviendo a costa del Estado. Utilizo, viviendo a costa del Estado. Cualquiera que piense que yo ataco a la creencia, tengo que deciros que no. Yo no soy creyente, pero respeto la creencia, mientras que esa creencia no sea la excusa para vivir a costa del erario público. Por tanto, creyentes, la libertad asegurada para el ejercicio de vuestros cultos, para difundir vuestros postulados religiosos, pero no viváis como institución a costa del erario público. Porque con ese cuento estamos cayendo en una trampa tremenda. Cuando se va a hacer la declaración de la renta, llega cualquier creyente y dice, no, yo le dejo una parte a la Iglesia. Yo hago con mi dinero lo que quiero. Es que ese dinero no es tuyo. Si tú tienes que pagarle al Estado un 10%, ese 10% va al Estado. Y si tú quieres mantener a tu Iglesia, te rasca el bolsillo y lo pones. Porque ese 10% se lo estás quitando a los demás. Así que dale a tu Iglesia, de tu bolsillo, lo que tú quieras. Haz de tu capa un sal. Pero no solamente es esto. Es el problema de la educación. Es el problema de que el laicismo no ataca a ninguna religión. Simplemente que no entra en sus terrenos. Y por eso la enseñanza pública no tiene que ser religiosa, salvo en los centros religiosos, a donde los padres lleven a sus hijos. ¿Qué es eso? De que un padre tenga que decir que no quiero que le den religión, si es que no tiene que impartirse en la escuela. A ver si nos enteramos, creyentes, y cuando digo de creyentes, en España hay un tipo de creyente muy curioso. No va a misa, pero se casa por la Iglesia. Pero encierra a sus padres por
ritos religiosos. Vamos a aclararlo un poquito. Si Dios existe y nos va a recompensar, adelante. Pero si no crees en Dios, ¿qué estás haciendo? Totalmente respeto a su decisión, pero hablo simplemente de que nos demos cuenta en dónde estamos ya. Porque gracias a eso, a esa confusión, la Iglesia sigue cobrando, es la única institución a la cual no se le ha aplicado la tijera, al dinero de la Iglesia Católica. Pero además, vemos cosas que no tienen sentido. ¿Qué pinta la Guardia Civil o los soldados escoltando pasos en Semana Santa? ¿Pero qué es eso? Si dice el texto de la Constitución que no somos un país confesional, ¿qué pinta el jefe del Estado en una ceremonia de Estado, en una misa? ¿Pero qué pinta ahí representando él como Juan Carlos, que vaya a todas las misas que quiera? Pero como rey se debe a una Constitución. El Estado laico es pensar a la luz de la reflexión, de la ciencia, de los avances, y el hecho religioso está ahí, con respeto a que exista, con respeto a que los creyentes manifiesten sus ideas con toda libertad, que pidan permiso para ocupar la calle, como lo que pedimos para una manifestación, igual que los demás. Es que todo el pensamiento republicano español ha sido así. Claro, han dicho que atacaba a la Iglesia. No, simplemente a la Iglesia la dejaba en su sitio, no la atacaba. Lo que pasa es que la Iglesia llame ataque a que la dejen en su sitio en plan de igualdad que los demás. Pero, y terminando, ya llevan 5 líneas la estructura de la Constitución republicana. Estamos viendo un espectáculo deprimente, para llorar, pero además muy gracioso. Seguramente, con el tema catalán, las pasiones se encabritan, se disparan. ¡Catalanes! ¿Qué catalanes? ¿Todos? Vamos a ver. Hombre, los catalanes del PP no. Esto hablan de España, una gran libre. Eso no. Parece ser que los catalanes del PSOE tampoco. Menos. Y los catalanes de Ciudadanos tampoco. Luego, por favor, ¿qué es eso de los catalanes? ¿Cuáles son los catalanes que plantean la independencia de Cataluña? Y después diré qué es lo que hay detrás. Pues son los catalanes de conveniencia y unión. Sé que es convergencia, pero bien, lo de conveniencia y unión. ¿Y quiénes son los de conveniencia y unión? A ver si nos caemos del quinto. La burguesía catalana. Hagamos una lectura de clase. ¿Quién es Artur Mas? Igual que fue Cambó, un burgués catalán que hablaba de la autonomía de Cataluña, pero después apoyó al general Franco en su levantamiento militar. Y es que la buena burguesía catalana, y si no ahí está la historia, vamos a leerla, siempre le ha pedido al gobierno de Madrid poner la mano. Pero cuando le salía el movimiento obrero y las tensiones, enseguida llamaba a la Guardia Civil de Madrid para que sofocase y paliase el orden que ellos necesitan. Vamos a dejarnos y vamos a pensar lo que hay. La buena burguesía catalana no quiere la independencia. El pobre Mas se ha metido en un lío que no sabe cómo salir. Porque si la buena burguesía catalana consigue la independencia, con el apoyo de una gran parte de la población un tanto despistada, porque cree que el presidente Mas, si es independiente, va a hacer una política económica distinta, están apañados. El presidente Mas tiene la misma política económica que Rajoy. A ver si nos despertamos ya. Felipe González, Aznar, Rodríguez Zapatero han tenido el apoyo del PNV y el apoyo de Convergencia y Unión en los momentos decisivos, cuando las políticas económicas agresoras contra los trabajadores, detrás han estado ellos. Parece ser que muchos trabajadores catalanes no se han dado cuenta. Pues bien, esperemos que algún día, por milagro, se le caiga la venda de los ojos, porque ya no podemos explicarlo más claro. A ver, oye, ¿es que no saben lo que ha pasado en Cataluña? Pues bien, en Cataluña el tratamiento es de clase, ni atacar a todos los catalanes e ir en corto por derecho. La Tercera República es federal. Y federal no es hacer cada uno lo que quiera.
sino entre todos buscar un acuerdo. El Estado federal es Estado unitario. Vamos a ver, Estados Unidos, que es un Estado federal, ¿no funciona bajo un gobierno? Y en Estados Unidos hay cosas tremendas, que si ocurrieran aquí, los poníamos verdes. En Estados Unidos, este Estado hay pena de muerte, en el de al lado no. Aquí se persigue en tal delito y no se ha hundido Estados Unidos. Aquí, esto de la autonomía, pero hombre, si en Estados Unidos hay leyes en un Estado distinto de otro y no se ha hundido. Alemania es un Estado federal, y Brasil, y México, y la India, y la desaparecida Unión Soviética. Si hay más Estados federales que los otros. Argentina, vamos a pensar un poco qué es un Estado federal. Un Estado que obedece a algo hijo de la propia historia de España. Pensemos cómo construimos ese Estado federal, cuál es el papel de Cataluña, el del País Vasco, el de Andalucía. Vamos a sentarnos tranquilamente, empezamos a mirarnos, empezamos, y esto es lo que más me subleva, a caer tan tontamente en la trampa de decir los catalanes, sin saber distinguir qué catalanes. La república que proponemos es federal. Y queda la última. Nosotros estamos en la Unión Europea. Yo iba a decir felizmente, pues no puedo decir. Estamos, punto. Pero aparte de estar en la Unión Europea, estamos en la eurozona. No todos los países, que son 28 de la Unión Europea, tienen el euro. Los tenemos unos cuantos. Luego está la Unión Europea y está la eurozona. El euro, queridos amigos de Cádiz, ha sido una barbaridad. Pero ellos dicen, no, miren ustedes, se van a la pizarra y empiezan a escribir su discurso académico. Europa unida, entonces decimos, pues sí, es necesario. La Europa unida tiene que haber justicia social, pues que va a estar en contra. Para que la Europa unida funcione, la economía tiene que... Pues claro. Y naturalmente eso significa una moneda única, perfecto. Pero cuando bajamos de la pizarra a la realidad, vemos que la moneda única ha sido un desastre a mayor honor y poder de la Alemania de la señora Merkel. Los países del sur de Europa, Portugal, España, Italia, Grecia, Malta e Irlanda, están padeciendo las consecuencias del euro, que decimos muchas veces en Andalucía. Ha sido un desastre, pero un desastre al cual el que os habla y sus compañeros y camaradas nos opusimos y nos dijeron, no sabéis lo que nos dijeron. Porque cuando ocurrió el Tratado de Maastricht, que está en el origen, y lo leímos, porque fuimos de los políticos que leíamos, más allá de los titulares de los periódicos, para poner verde al otro, nos dimos cuenta que no podíamos aprobar aquello. Un detalle nada más, para no extendernos. Hasta el Tratado de Maastricht, los gobiernos, cuando tenían necesidad de dinero para construir cosas, carreteras, lo que fuera, le pedían prestado el dinero a su banco, al Banco Central, al Banco de España. Los franceses al Banco de Francia, los italianos al Banco de Italia, y el préstamo solía ser un 0,5%, 0,5%, y a veces lo comido por lo servido. Pero el Tratado de Maastricht prohíbe eso. Dice, a partir de ahora, los gobiernos no podrán pedirle prestado dinero a sus bancos centrales. Se lo tienen que pedir a la banca pública, que presta el 7%. Consecuencia, el año pasado, calculando lo que España hubiera tenido que pagar si el Banco de España le hubiese prestado el dinero al gobierno, y lo que tuvo que pagar por habérselo pedido a la banca española y alemana, eran 45.000 millones de euros. ¿Cómo podíamos decirle que sí al Tratado de Maastricht? Por un simple detalle. Pues bien, nosotros creemos y planteamos en el debate que estamos sobrando del euro. Y no es fácil. El que diga que eso es fácil está mintiendo. Yo reconozco que es difícil. Pero ante mí, ante Carmen, como proponente de la propuesta, tengo dos alternativas. O nos morimos como el enfermito que está allí agonizando y todos los días le ponen el suero y se va apagando como una mariposa, que es el camino a lo que vamos, o vamos a intentar dar esas operaciones con un pueblo unido detrás, con un pueblo de republicanos y republicanas, porque el euro es esto. Hemos llegado a tal disparate
que cuando estas personas enloquecidas que gobiernan plantean que va a haber crecimiento, olvidan o quieren hacernos olvidar que el Tratado de Maastricht dice no se puede tener más déficit, hay que recortar a la fuerza. Pero además dice no podemos tener inflación. Pues que vaya un economista que me explique a mí, que a lo mejor no lo sé, cómo podemos relanzar una economía sin que haya un poco de inflación y sin que haya déficit. Que me lo explique. No lo pueden explicar, porque el Tratado de Maastricht está hecho bajo un patrón. Por tanto, proponemos, en un proceso complejo, con la alianza de los países del sur de Europa, que habrá que trabajarla, en nuestro proyecto de república no es para mañana, es una orientación a cumplir, salirnos del euro, o que el euro cambie, que tenga otros postulados, también puede ser. Pero hay algo que sí, la propuesta republicana nuestra tiene claro como inmediato. Lo del euro es una propuesta a empezar a trabajar en ella, pero inmediatamente sí hay una propuesta, La España republicana no paga la deuda. Y voy a decir por qué. Todos los días el gobierno español tiene que pagar 105 millones de euros. No me he vuelto majada. He dicho 105 millones de euros el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, así hasta el 31 de diciembre. ¿Qué país puede aguantar eso? Pero ese dinero que estamos pagando es porque el gobierno se ha endeudado. ¿Y en qué se ha endeudado el gobierno? ¿Ha hecho obras públicas? Sí, pero se ha endeudado en salir fiador de la banca. Hace poco tiempo el gobierno dijo, no, esto es un préstamo que hacemos a la banca que va a devolver. Ya hay 37.000 millones que no se devuelven. Pero están las expectativas que 80.000 no se van a devolver. Pero hay más. A las eléctricas ha salido recientemente, hace 48 horas, las vamos a respaldar con deuda pública para que las pobres no se arruinen a costa del contribuyente. Sí, las eléctricas. Y esos déficits no figuran en la contabilidad oficial de déficit. ¿Cómo van a legislar contra ellos, que son el poder? Pues bien, la propuesta republicana es ir a lo que propuso Ecuador. La deuda que consideramos deuda indigna, ilegal, esa deuda se auditoría y no se paga. ¿Cómo? Que no se paga. Pero además, los gobernantes nos han metido el miedo. Cuando Correa, el presidente de Ecuador, anunció que iba a hacer una auditoría de la deuda, de aquella deuda ilegítima, inmediatamente, a las 24 horas, los bancos dijeron, bueno, te perdonamos el 30%. Que los bancos alemanes, cuando les digas que no pagamos, ¿qué van a hacer? Se echan a temblar. Lo que pasa es que amenazarán, y aquí hace falta un gobierno apoyado por su pueblo, no viendo el fútbol, Si ese día hay que salir a la calle a apoyar al gobierno, este pueblo en la calle, si no, tiene lo que se merece. En esto claro, porque la república es de derechos y también de deberes. Y el deber ciudadano es defender a su gobierno cuando este gobierno haga lo que el pueblo ha querido. Todo ciudadano que ese día se quede en su casa es un traidor a la república y un traidor a sus deberes. Para terminar, todo esto, ¿cómo? Bueno, ahí hay una propuesta. Estoy cansado ya, en 15 años, de explicarla. En España hay miles de ateneos republicanos, de colectivos republicanos, de peñas republicanas. Muchos de ellos, no todos, se reúnen el día 14 de abril, tremolan la tricolor, van a las manifestaciones de todo con la tricolor. Muy bien. Bueno, ¿para qué república? ¿Por qué colectivos republicanos no cogéis este texto, lo ponéis verde, rajarlo, quemarlo, pero leerlo o traer otro? Empezar a hablar de la tercera república que queréis. ¿O es que todo el día hablando de la segunda va a resolver el problema? Este es nuestro desafío. A esto se le llama en política proceso constituyente, que es muy sencillo.
que el pueblo poco a poco se va dando cuenta de lo que tiene que hacer. Y lo descubre él. Él se va dando cuenta. Pero tiene que tener curiosidad por lo que pasa. Yo no quiero saber nada. Hala, averíguate. Porque eso sí, la república no es para gente que no quiere saber nada, ¿eh? Porque entonces la república, ¿para qué te digo yo a ti? La república es para gente que quiere saber, aunque no coincidan en todo, aunque tengan que debatir para buscar la verdad o por lo menos la propuesta que los une. Es el único camino, se llama proceso constituyente. Y tienen que comenzar los republicanos, porque en la historia de la república hay una frase del general Prim tremenda, pesa como una losa. Cuando el general Prim estaba exiliado en Londres antes de la revolución que en Cádiz tuvo el general Topete, el levantamiento de la escuadra que hizo caer a Isabel II. Cuando cae Isabel II en las Cortes Constituyentes republicanas, las Cortes Constituyentes, Prim dice: señorías, en España no hay republicanos, ni lo va a haber, nunca. ¿Por qué? Dice, porque ser republicano significa entregarse a la causa de los demás, y los españoles son muy dados a quedarse en su casa. Pues bien, vamos a desmentir al general Prim, que tuvo una mala uva al decirlo, pero el general Prim no era tonto, ¿eh? Podemos decir muchas cosas, pero don Juan Prim y Prat no era en absoluto. Porque si no va a ocurrir, y termino con otra anécdota, lo que le pasó también al general Prim. El general Prim, después de haber destronado a Isabel II, en el Congreso se siente el hombre, ¿qué diría yo?, fuerte, se siente magnífico, se siente estupendo. Y señorías, los Borbones en España, jamás, jamás, jamás. A los 8 años entraba Alfonsito de Borbón, entraba en Madrid como rey de España. Pero aquí después pasa otra cosa. Las Cortes Constituyentes de la República, el 20 de noviembre, ¿qué fecha? El 20 de noviembre de 1931 declararon fuera de la ley a Alfonso XIII. Es más, decían, cualquier español podrá aprehender a su persona si lo sorprende en territorio español. Pero decía algo más: los derechos de don Alfonso XIII quedan decaídos para él y sus descendientes. Hoy reina en España su descendiente. A ver si aprendemos, para saber si cuando tomamos una decisión no seamos como las veletas que están cambiando de camino. Muchas gracias.